narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. San Juan de la Cruz. En la obra de San Juan de la Cruz, la gran realidad central es el misterio de Cristo, en el sentido que lo entendía San Pablo. El misterio del amor eterno del Padre, que realiza en la muerte y resurrección de Jesucristo su voluntad de salvar a todos los hombres y de llamarles a vivir en la intimidad de su vida. Tanto con su vida como con sus obras, San Juan de la Cruz ha divulgado por todas partes este misterio, en comparación del cual ya nada tiene importancia. Manifiesta con toda claridad que no quiere enseñar más que el acto de caridad. Nos recuerda que seremos juzgados según el amor. Su testamento espiritual se condensa en estas líneas: donde no hay amor, poned amor y recogeréis amor. Se puede decir que toda su vida no fue más que la práctica de esta doctrina. Fue el testigo del amor a Dios y del amor al prójimo. Hubiera brillado como otros en una cátedra universitaria, por otra parte, tarea importante para la Iglesia. Pero Juan de la Cruz comprueba que ante Dios los verdaderos sabios son los que, como niños e ignorantes, renuncian a su saber y caminan con amor en servicio. El contraste entre la nobleza del espíritu encarnada en la Universidad de Salamanca y la pobreza del pequeño establo de Belén en Duruelo tienen valor de símbolo. La vida de San Juan de la Cruz, exenta de toda dispersión, estuvo maravillosamente unificada en el amor. Pero como el amor nunca está ocioso, quedamos desconcertados ante el número de realizaciones llevadas a cabo por este santo, así como ante las distancias que recorrió, frecuentemente a pie o montado sobre un asno. Pero el único camino del amor es el de la cruz. Y San Juan de la Cruz vivió su nombre para llegar al amor. A pesar de las oportunidades que tuvo para poder situarse en lo que llamamos riquezas humanas, no fue nunca grande con una grandeza humana. Y si no lo fue porque no quiso serlo. No por desprecio de los valores creados, del arte, de la poesía, de la elocuencia, sino por preferencia por su único amor. Y Dios mismo, que es amor, le quitó todo para no dejarle más que el amor. Durante su vida no se imprimió ni una sola línea de sus obras. Pero todavía hoy, la Iglesia se alimenta del fuego oculto bajo la ceniza del renunciamiento. Nada hay más joven que la muerte de los santos. Estos no conocen el envejecimiento. Parece como si esta vitalidad sobrenatural hubiera pasado a los escritos de San Juan de la Cruz. Quizá es así porque no ha escrito nada que no ha vivido. A pesar de su formulación propia de su época, las obras de San Juan de la Cruz gozan de la actualidad que testimonia el número de ediciones de su texto y de obras consagradas a él.
Para entender bien a San Juan de la Cruz, hay que tener en cuenta su época y su ambiente. Ciertamente que sobresale entre los místicos, es maestro entre teólogos de altura. Dios eligió a este hombre tan sencillo, tan modesto, tan pequeño, aparentemente insignificante, para que fuese una luz en medio de la oscuridad de la vida. En su época vivieron grandes santos, que fueron antorchas en medio de la noche. Se destacaron por sus hechos y dichos, por su gran penitencia y por su oración elevada. En aquella época, en España había un ambiente que despertaba el deseo de Dios. Las ideas sobre el más allá inclinaban a las personas a abandonar lo pasajero para ir en busca de lo absoluto, de Dios, por los caminos del amor. Muchos santos surgieron en esta época y todos por el mismo motivo, porque amaron a Dios con todas sus fuerzas y sobre todas las cosas, y amaron a sus hermanos los hombres. El siglo XVI fue en España el siglo de oro, el siglo del amor. Fue el siglo de los grandes enamorados. Este fue el siglo en el que vivió San Juan de la Cruz. Le tocó vivir en el vértice de dos civilizaciones, la de la Edad Media y la de la Edad Moderna. Como nosotros vivimos en un nuevo vértice de civilizaciones, una que decae y otra que trata de nacer, en la cual el triunfo de la técnica se inscribe al lado de la necesidad de comunión a escala humana. Ante una sociedad en la que priva el ansia de producir sin cesar, más y más rápidamente, en la que domina el deseo de poseer, de disfrutar y dominar a cualquier precio, la vida y las obras de San Juan de la Cruz gritan al mundo, cuyas admirables realizaciones están desprovistas de alma, que importa más ser que hacer, y que únicamente el doble amor del Evangelio, a Dios y al prójimo, puede dar sentido a una nueva construcción del mundo. Ante una sociedad pesimista y dura, San Juan de la Cruz canta su fe en la trascendencia y la ternura de Dios. Tal vez no haya doctrina más actual. A todos los que creen encontrar la paz pagando el tributo de su amor a realidades humanas, muestra qué salario de decepción recibirán a cambio, y descubre cómo el sentido de la creación se halla en el misterio de Cristo, por quien y para quien todo ha sido creado. El concepto que muchos tienen de la fisonomía de San Juan de la Cruz es demasiado gris e imperfecto. Bastaría leer sus escritos para descubrir el arsenal riquísimo de su alma. En ellos no sólo rezuma la poesía de las cosas, sino que palpita un corazón grande como el océano, ardiendo en ansias de donarse y de sufrir. Sufrimiento y entrega podría ser la síntesis de su vida. Aunque el arte guste de representárnoslo arrobado y casi perdido en sus vuelos místicos, está claro que el quietismo no sentó plaza en su espíritu. Hombre esencialmente dinámico y emprendedor, enardece realmente al contemplarlo siempre activo, caminando de aquí para allá y sobre todo compartiendo con Santa Teresa el penoso cometido de la reforma del Carmelo. Sorprende la entereza con que supo llevar las innumerables cruces que ello le acarreó. Y es que no podía ser de otro modo, ya que el amor era algo así como el nervio y la fuerza motriz de su vida. Este fuego divino armonizó en él acción y contemplación. Este fuego le hizo comunicativo y encerró su alma en el valioso cofre de la humildad. Toda la obra de San Juan de la Cruz es un himno de amor. Para él, el amor es toda la sustancia, toda la belleza de la vida espiritual. Y no teme declarar: el fin de todo es el amor. Pero el amor no es solamente el fin, también la senda que conduce a la plenitud de la vida espiritual es un camino de amor.
El aniquilamiento es obra de amor. El amar, dice el santo, es obrar en despojarse y desnudarse de todo lo que no es Dios. En todas sus obras canta Juan de la Cruz las bellezas profundas, las exigencias, las angustias, los triunfos del amor. A todos nos hace esta exhortación. Es gran negocio para el alma ejercitar en esta vida los actos de amor, porque consumándose en breve, no se detenga mucho acá o allá, sin ver a Dios. Juan de la Cruz representa el contrapeso al materialismo contemporáneo. El hombre actual es un gran enfermo. Tiene urgente necesidad de volver a esta verdad capital enseñada por él, de que la salud del alma es el amor a Dios. Sus primeros años. Juan de la Cruz nace en 1542 en Fontiveros, pueblecito de Ávila. Nace en el centro de Castilla, cuando ésta era el centro de España, y España a su vez lo era de un inmenso imperio. Aquellas tierras de la meseta eran duras, rojizas y arcillosas. Pero aquellos hombres llenos de fe sabían que entre el polvo podía el alma llenarse de luz para toda la eternidad. Juan es hijo de Castilla, duro para sufrir y blando para amar. Aires limpios de santidad se respiran en España en esta época. Juan no es el único que busca las huellas de Cristo bajo los limpios cielos y ante los campos silenciosos y austeros. Teresa tiene 27 años, sufre enfermedades e ignora los planes de Dios sobre ella. Con esta mujer tan bien castellana, que no se arredra por nada y cuyo amor a Jesucristo la llevará a emprender la difícil tarea de la reforma carmelitana, caminará San Juan de la Cruz. Pedro de Alcántara, con todo el vigor de sus 43 años, inyecta reciedumbre hispana en la sencillez franciscana. Juan de Dios acaba de fundar su primer hospital de dolientes y mendigos en Granada. Ignacio de Loyola, este hombre de un amor apasionado por Jesucristo, que en todo quiere amarle y servirle, hace un año que ha recibido la bula de fundación de la Compañía de Jesús. Juan de Ávila predica encendido el amor de Dios por toda Andalucía. Medina del Campo era entonces una de las ciudades más célebres de España. Todos los años, durante los 3 meses que duraba la gran feria, también esta ciudad castellana se convertía en ciudad cosmopolita. Francia y Holanda exponían allí sus telas, Flandes sus tapices. Italia tenía allí su mostrador de librería. Dentro de España, Córdoba enviaba sus cueros, Toledo sus joyas y tejidos de seda. Gonzalo de Yepes, padre de Juan, era de familia noble, nieto de uno de los hombres de armas de Juan II, rey de Navarra y Aragón, hijo del hidalgo Francisco García de Yepes. Habiendo perdido a sus padres, se quedó al amparo de los tíos. Estos le proporcionaron instrucción y le nombraron después, podríamos decir, su agente comercial. Los tíos, grandes fabricantes de seda, tenían una buena clientela a la que atender. Gonzalo era el encargado de hacer los viajes de negocios que le obligaban a detenerse con relativa frecuencia en Medina del Campo, por ser uno de los centros más frecuentados del comercio español en aquella época. Y precisamente en la ruta de Medina estaba Fontiveros como una etapa obligada. Gonzalo tenía en este pueblo una buena cliente que poseía un telar y era viuda.
tenía como empleada a una joven muy pobre y huérfana de padres, pero hermosa y honesta y de porte distinguido, dotada de unas atrayentes cualidades. Se llamaba Catalina Álvarez. Gonzalo se enamoró de ella. En la España de aquella época, el casamiento desigual era un mal temible. La patrona de Catalina puso en guardia a Gonzalo por las consecuencias que de esto pudieran derivarse. Sus tíos, tan orgullosos de su noble origen y de su fortuna, se enfadarían cuando les anunciara su decisión de casarse con una muchacha sin recursos y sin parentesco notable. Gonzalo, para casarse con Catalina, rica únicamente en belleza, virtud y ternura, renunció a la vida fácil y cómoda que había sido siempre la suya en la opulenta y arrogante morada de los Yepes. Su familia no se lo perdonaría nunca. Sus tíos suprimieron la manutención de su sobrino, cortando con él todo género de relaciones. Esto significa condenarlos a la pobreza. Lleno de energía y confianza en sus propias fuerzas, Gonzalo se forjó ilusiones de sacar adelante a su familia con su trabajo. Sabía llevar una contabilidad y podía ponerse al servicio de alguno de los numerosos ex clientes a quienes conocía. Pero sus esperanzas no encontraron eco en la realidad. Tuvo que contentarse con tejer junto con su mujer. Por amor se había hecho pobre. Por amor, él, el hijo de un hidalgo, había aprendido a manejar la lanzadera en el telar, a bregar duramente como un simple artesano. Era un trabajo muy mal pagado. La vida se hacía dura. Los niños vinieron uno tras otro. Francisco, el mayor, Luis y Juan, el pequeño, que nació en 1542. La vida dura no había ahuyentado la dicha de este hogar. En la casita de Fontiveros se vivía sencillamente bajo la mirada de Dios. Pero Juan no conocería esta dicha, pues su padre cayó enfermo y murió cuando Juan era muy pequeño. A lo largo de la enfermedad se evaporó la escasa economía. La pobreza se hace más áspera. Catalina no sabía cómo arreglárselas para alimentar a sus hijos. Los vecinos le aconsejaron que acudiese a sus ricos parientes. Sabía que uno de ellos era arcediano de la colegiata de Torrijos. El otro era médico en Gálvez. Cargada con sus pocas provisiones, emprendió el duro camino con sus 3 hijos. Estaba en juego el futuro de sus hijos. Así pensaba ella. En Torrijos, el canónigo Yepes se negó a socorrer a sus sobrinos. Él no podía encargarse de un niño. No les ofreció ninguna ayuda. Catalina y sus hijos, sin tomarse un descanso, se dirigieron a Gálvez, donde vivía el otro tío, el médico. Se llamaba Juan Yepes. Sin descendencia y con un corazón bondadoso y caritativo, acoge a aquella sobrina a quien no conocía. La escuchó y le propuso encargarse de la educación de Francisco, el primogénito. Lo tomaría como a un hijo y le proporcionaría los estudios. Después de unos días en casa de su tío, Catalina, aliviada, emprende el regreso a Fontiveros con los otros 2 pequeños. Reanuda su trabajo de tejedora. Pasa un año. El pequeño Juan ya corre por la casa. De Francisco no tiene noticias. Ella le supone feliz, pero no es así. Aunque el doctor decidió adoptarlo y tratarlo como a un hijo, su mujer no comparte la opinión de su marido. Sin decir nada a éste, se encarga de envenenar la existencia del pobre muchacho. No solo no le envía a la escuela, sino que lo retiene en casa, lo ocupa en los trabajos más duros y costosos, le hace pasar hambre y hasta le pega y le maltrata. Francisco no se atreve a decir nada.
llora en silencio. Añora su hogar a pesar del hambre que allí pasara. Nada puede compensar el amor de una madre. Catalina, que en todo el año no ha sabido nada de su hijo, empieza a sospechar que a éste le pasa algo. Toma el camino de Gálvez y se presenta inesperadamente en la casa del doctor Juan de Yepes. Francisco, en cuanto ve a su madre, se arroja a sus brazos. No quiere separarse de ella. Le dice lo que ha sufrido. A pesar de la promesa de su tío, que trata de tranquilizarla diciéndola que las cosas cambiarán y que él mismo se ocupará de su sobrino, Francisco suplica a su madre que se lo lleve y regresa con él a Fontiveros. El muchacho, aunque ya crecido, no sabe leer ni escribir. Su madre le envía a la escuela, pero al no sacar provecho, le emplea en su taller. Será el trabajo de toda su vida. Sus hermanos irán a la escuela. Tal vez por falta de alimentos adecuados muere el segundo de sus hijos, Luis. De la infancia de Juan sabemos poco. Es su madre quien nos dice que se comportaba como un ángel. Reflexivo y observador, no por eso se da con menos ardor a lo que hace. A la edad de 5 años le ocurre un incidente maravilloso. El mismo Juan de la Cruz contó más tarde lo ocurrido. Había en las afueras de Fontiveros una laguna fangosa, al borde de la cual solían jugar los niños. Un día, en el grupo se encontraba Juan. Comenzaron a jugar. El juego consistía en arrojar con fuerza una varilla perpendicularmente al agua para cogerla al vuelo cuando saliera de nuevo a la superficie. A Juan de Yepes, llegado el momento, le falló el equilibrio y cayó al agua, hundiéndose en la charca. El cieno parece retenerlo. Solo la cabeza emerge del agua. Juan la levanta. Sobre el agua se inclina hacia él una hermosa señora que le pedía su mano alargándole la suya, y él no se la quería dar por no ensuciársela. Un labrador que pasa por allí, atraído por los gritos de los niños, tiende a Juan su quijada. Juan se agarra fuertemente a ella y lo saca a la hierba fresca. A esta edad de 5 años, el pequeño Juan deja presentir lo más profundo de su alma, la conciencia que tiene de la pureza requerida para tocar todo lo que es divino y sobrenatural. Él no parece sorprendido de esta intervención milagrosa de Nuestra Señora, su Madre del Cielo, en cuya familiaridad le ha enseñado a vivir siempre su Madre de la Tierra. Cuando mucho tiempo después, el padre Juan de la Cruz haga alusión a este hecho de Fontiveros, lo hará con una sencillez desconcertante para nosotros. En Fontiveros, la vida se hace cada vez más difícil. Juan tiene 6 años. Catalina, no encontrando trabajo suficiente allí, piensa buscarlo en otro lugar. Fue preciso decidirse a abandonar la casa y lugar de tantos recuerdos. Allí Catalina había conocido a su marido. Allí habían transcurrido los años de su juventud y matrimonio. Allí habían nacido sus hijos, y allí dejaba la tumba de su marido y de su hijo Luis. No fue muy lejos. A 25 kilómetros de Fontiveros, en Arévalo, fijan su morada. En casa de un tejedor consiguen emplearse Catalina y su hijo Francisco, que tiene ya 18 años. Juan quería mucho a su hermano Francisco, y lo que a éste le ocurría, sin duda repercutía en su hermano menor. Francisco de Yepes se ha convertido ya en un joven alegre, amigo de la juerga, la música y el baile. Se hace querer de todos y tiene muchos amigos. Por las noches, según la moda española de la época, recorren las calles en ruidosas juergas. A veces se había excedido pasando, con jóvenes de su edad,
toda la noche riendo, cantando y bailando. Una noche, sus amigos lo arrastran a una huerta en la que hay almendros cargados de fruto. Vuelven cargados de botín. Pero las almendras son amargas y apenas se pueden comer. Para Francisco, este hecho adquiere una significación profunda. En lugar de acostarse, se postra a los pies de un confesor, quien da a Francisco sabios consejos. Este se siente penetrado de la gracia del arrepentimiento. Su vida cambió de tal forma que se puede considerar una verdadera conversión. Rompe con sus antiguos amigos. Hace sus ratos de oración y, a pesar de su pobreza, no se cansará de practicar la caridad con quienes son más pobres que él. Es durante la estancia en Arévalo cuando Francisco se unirá en matrimonio con una muchacha llena de virtudes que se llama Ana Izquierdo. Y nunca dejará el matrimonio de acompañar a Catalina. La joven esposa tendrá también el oficio de tejedora. En este hogar sencillísimo de artesanos, en medio de trabajos banales y a veces fastidiosos a fuerza de ser diarios, la primacía de lo espiritual sigue siendo una evidencia que no ofrece duda. Juan se deja empapar de esta atmósfera profundamente cristiana. También en Arévalo les resultó difícil la vida a esta familia frugal y laboriosa. La pobreza les acecha. Catalina se ve obligada a cambiar una vez más de domicilio. Desde Arévalo se dirige con los suyos a la cercana y más importante ciudad de Medina del Campo. Aquí vivieron ya definitivamente. Juan tiene ya 9 años. Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy.
Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.